Mis corazones queridos, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Queridos hijos míos, yo espero que estén muy bien. Yo espero que con todas las situaciones que ya sabemos, no nos equivoquemos. No pisemos el palito de la duda, ni del miedo, ni del dolor, ni de las preocupaciones, ni de las tensiones. Debemos pisar el palito de la luz, el palito de la felicidad, de la alegría, de la armonía y de todas las cosas buenas. Porque quiero recordarte una vez más, hoy día me quiero ocupar de algo que es sumamente importante y que por muchos días, sin darme cuenta, lo he dejado pasar yo. Necesitamos protegernos de todos los arcontes y todas las entidades negativas que en realidad nos confunden todos los días. Y es por eso que hoy día he querido ocuparme de esto, para compartirte desde este momento por qué y cómo es que nosotros les damos fuerza y poder a ellos para que nos manejen a su entera disposición. Pero hay muchas personas que no se dan cuenta, creen que están muy bien, pero en realidad están siendo manejadas, dominadas y controladas por los arcontes. Entonces, mis amores preciosos, hoy día quiero que aprovechemos de estas charlas para yo hacerte recordar qué es lo que tú tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer, para que no les des comida a estos arcontes que han sido creados por el demiurgo. Por eso es que voy a proceder en estas charlas de metafísica a ocuparme el día de eso con mucho énfasis y con mucha fuerza para que tú puedas entender y darte cuenta que no les debes dar comida a ellos. Porque quiero decirte que muchas personas buscan protegerse de influencias espirituales negativas. Sí, yo sé, hay muchísimas personas que creen que con lo que están haciendo van a protegerse de esas entidades negativas que existen aquí, para todos nosotros en la Tierra. Pero todo esto parte de una premisa basada en la fuerza, como si el mundo invisible funcionara con las mismas reglas que una pelea callejera donde gana el que golpea más duro. Sin embargo, la mayoría de las tradiciones gnósticas, vamos a decir así, describen un mecanismo de control mucho más sutil que rara vez recurre a la agresión directa. Y esta diferencia plantea una pregunta inmediata. Si los arcontes y las entidades parasitarias descritas en textos como el Apócrifo de Juan poseen un poder considerable, ¿por qué dependerían de mecanismos indirectos como el miedo, la confusión o la distracción, en lugar de imponerse abiertamente con ellos? Pero la respuesta que ofrece esos mismos textos redefine por completo el significado de la protección espiritual, alejándola de la idea de escudo exterior y situándola en una cualidad interna de la conciencia que ningún agente externo puede suplantar sin cooperación voluntaria. Y para entenderlo mejor, conviene imaginar a un depredador que no necesita derribar la puerta de tu casa, porque ha aprendido a convencerte de que tú la abras por dentro, haciéndote creer que él es tu amigo, tu pensamiento. Sí, tu pensamiento propio o tu deseo más íntimo. Esa es exactamente la lógica que describe el Apócrifo de Juan cuando habla de entidades que actúan principalmente sobre la mente, no sobre el cuerpo.
porque están sembrando impulsos que el individuo confunde con su propia voluntad. Y si la influencia fuera una agresión obvia, cualquiera la detectaría y se revelaría al instante. Pero al filtrarse a través de tus propios patrones mentales de cada ser humano, se vuelve casi indistinguible del flujo normal de pensamientos cotidianos. Por eso, la pregunta clave no es cómo levantar una barrera más gruesa, sino cómo desarrollar la capacidad de distinguir lo propio de lo ajeno, dentro del propio campo mental tuyo, porque es una habilidad que los textos gnósticos llaman discernimiento y consideran la base de cualquier protección real. La comprensión de este punto inicial ya desplaza el foco de atención desde el miedo hacia la curiosidad activa por conocerse a uno mismo, lo cual es en sí mismo el primer acto de defensa. El concepto de arconte que aparece en el apócrifo de Juan y en otros textos encontrados en Nag Hammadi no alude a un demonio, no, con cuernos, no, ni a un monstruo de pesadilla. Alude a una entidad administrativa del orden cósmico, inferior, que actúa principalmente generando estados mentales y emocionales que nublan el discernimiento. Estos seres, según dicha fuente, no son creadores del universo verdadero, sino gobernantes de un ámbito limitado, una especie de departamento intermedio, donde las almas quedan temporalmente atrapadas, mientras olvidan su origen superior. Su poder, tal como explica el texto, es delegado y no absoluto, lo cual significa que no pueden crear nada desde cero, sino solamente reorganizar lo que ya existe, manipulando las piezas del mundo material y psíquico que ellos mismos contribuyen a moldear. Esto implica que su influencia no penetra directamente en el núcleo más íntimo de la persona, aquel que la tradición gnóstica denomina el espíritu o la chispa divina, sino que ejerce sobre las capas intermedias que componen la personalidad y el cuerpo, utilizando los propios pensamientos y apegos del individuo como canal de entrada. La metáfora que mejor lo explica es la de un virus informático que no puede dañar el hardware, sino que solo el sistema operativo que el usuario ha instalado. Si el sistema tiene vulnerabilidad, el virus se cuela. Pero si el núcleo profundo permanece intacto, el daño nunca es total. El apócrifo de Juan detalla que el demiurgo, el jefe de estos arcontes, creó el mundo material y las almas humanas, pero una limitación imperfecta de los reinos superiores que él mismo no comprendía del todo, de modo que su obra contiene fallos estructurales que pueden ser explotados en sentido inverso por quien despierta el conocimiento. La protección, por tanto, no consiste en destruir a estos seres, sino en comprender su naturaleza que obtienen de la ignorancia y el miedo humanos. Este enfoque desactiva la raíz, la dinámica de enfrentamiento que muchos enfoques religiosos convencionales proponen como solución y la sustituyen por una estrategia de claridad interior. La hipóstasis de los arcontes amplia esta idea al mostrar cómo los poderes que gobiernan el mundo mantienen a la humanidad en un estado de olvido respecto a su verdadero origen, un olvido que no es accidental, sino activamente cultivado mediante distracciones constantes y esfuerzos emocionales negativos. El texto no describe una prisión de barrotes ni cadenas físicas, sino una prisión cognitiva hecha de identificación excesiva con el cuerpo y con los pensamientos, que surgen de forma automática en la mente sin que la persona los cuestione jamás. Esta obra sitúa el engaño
primordial de la incapacidad de distinguir entre la voz del yo profundo, que es serena y estable, y las voces que repiten patrones ajenos como si fueran grabaciones implantadas, lo cual establece la base operativa de cualquier influencia parasitaria que pretenda aprovecharse de la energía humana. Porque la vulnerabilidad desde esta perspectiva se define menos por la presencia de una entidad externa que acecha en la oscuridad y más por el grado de desconexión que una persona mantiene respecto a su propia capacidad de observación interna. Y esa facultad silenciosa que puede mirar los pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, cuando alguien se identifica completamente con cada idea que cruza por su mente, se vuelve manejable por cualquier estímulo externo que sepa pulsar las teclas emocionales adecuadas, igual que una marioneta cuyos hilos tiran desde afuera sin que ella lo sepa. La hipóstasis de los arcontes cuenta que los gobernantes cósmicos implantaron en Adán y Eva un velo de olvido, precisamente para que no recordaran su naturaleza luminosa. Y esa misma dinámica se reproduce a escala individual cada vez que una persona acepta sin examen las creencias limitantes que la cultura de familia o el miedo le han transmitido por muchos años. Y romper ese velo no requiere fuerza bruta, sino tan solo atención sostenida, porque la luz de la conciencia disuelve las sombras mentales de manera natural, sin combate ni lucha, simplemente iluminando lo que antes permanecía oculto. El Evangelio de Felipe utiliza la imagen del esclavo que ignora su propia libertad para explicar por qué las personas colaboran sin saberlo con aquello que las oprime. Es una colaboración que se produce cada día en los pequeños actos de pensamiento automático y tu reacción emocional descontrolada. Según este texto, la raíz del problema no es la existencia de los arcontes, ni su astucia, sino la ignorancia acerca de la propia identidad espiritual, que genera una cooperación pasiva con los corrientes de pensamientos y deseo que ellos amplifican. Como quien enciende un altavoz para un mensaje que no es suyo. La persona que no sabe quién es realmente acepta cualquier etiqueta que le ponga, cualquier miedo que le sugieran y cualquier deseo que le implanten, porque carece de un criterio interno firme que le permita decir: esto no me pertenece. Así la protección comienza por un acto de conocimiento, no de combate, lo cual marca una diferencia fundamental con otros enfoques religiosos que proponen la guerra espiritual como primer recurso y alinean a los creyentes a enfrentarse directamente a las fuerzas que ni siquiera comprenden del todo. La gnosis, ¿qué propone? Felipe, ante todo, un despertar perceptivo que desactiva el automatismo por el que se aceptan los impulsos y las emociones reactivas, sustituyéndolo por una pausa consciente, donde la persona pueda elegir un lugar de simplemente reaccionar. Este evangelio insiste en que el bautismo a la unción no son rituales mágicos que protegen por sí mismos, sino señales externas de una transformación interna que ya ha comenzado. Y que sin esa transformación los ritos se quedan en cáscara vacía. La esclavitud, dice el texto, se mantiene porque el esclavo no sabe que las puertas de la prisión nunca estuvieron cerradas con llave. Solo estaban apoyadas y bastaba un pequeño empujón de conciencia para abrirlas, de par en par y salir, caminando sin necesidad de romper nada.
Esa, mis amores, es la definición más práctica de libertad espiritual que ofrecen los textos de Nag Hammadi. No la ausencia de influencias, sino la capacidad de reconocerlas y no obedecerlas. El concepto de espíritu contrahecho que desarrolla el apócrifo de Juan introduce una lectura intermedia en el alma humana que actúa como imitador del espíritu verdadero, produciendo pensamientos que parecen propios, pero que responden a una programación, ajena, como un doble de acción que suplanta al actor principal en las escenas de riesgo. Esta noción conecta directamente con la experiencia cotidiana de impulsos compulsivos, miedos irracionales y deseos repentinos que no se alinean con con la intención consciente y que si se examinan con atención, sí, van a revelar un origen extraño que no coincide con los valores ni con los anhelos profundos de la persona. El texto afirma que dicho espíritu contrahecho fue sembrado en la humanidad para mantenerla en sintonía con las frecuencias del demiurgo, lo que convierte la autoobservación en la herramienta básica para empezar a distinguir entre lo que brota del centro genuino y lo que se impone desde la periferia psíquica, como un invasor silencioso. La dinámica es muy parecida a la de un programa de televisión que emite a todas horas dentro de la cabeza repitiendo consignas de miedo, culpa o deseo que la persona ha escuchado tantas veces que ya ni se plantea si son ciertas o si las ha elegido libremente. El espíritu contrahecho no es una posición demoníaca clásica, donde la personalidad queda anulada, sino es una superposición sutil que deja intacta la voluntad consciente, pero contamina los materiales con los que esa voluntad trabaja, como quien cocina con ingredientes en mal estado, sin saberlo, y luego se extraña de que la comida se siente mal, porque la identificación de este mecanismo ya es en sí misma una forma de protección. Porque cuando alguien sabe que existe un imitador dentro de su propia mente, tiene que empezar a escuchar con más atención, a preguntarse de dónde viene cada pensamiento y a no aceptarlo automáticamente, porque todo lo que parece en la pantalla mental, el apócrifo de Juan enseña que ese falso espíritu se disuelve gradualmente al ser expuesto a la luz del conocimiento auténtico. Y no mediante exorcismos, aparatos, sino mediante el simple acto de dejar de alimentarlo con atención y credulidad. Los testamentos de los 12 patriarcas contienen una enseñanza similar, bajo un lenguaje más cercano al judaísmo, intertestamentario, al hablar de los espíritus del error que se alojan en las inclinaciones humanas, como huésped, no invitados que pagan su estancia con confusión. Cada patriarca, en su discurso de despedida, antes de morir, identifica un espíritu específico ligado a una pasión concreta. ¿Cómo? Como el odio, la envidia, la mentira, la lujuria o la soberbia, mostrando un catálogo detallado de influencias que operan no como posesiones externas que requieren exorcistas especializados, no, sino como tendencias internas que esperan ser alimentadas para ganar fuerza. Te voy a dar un ejemplo. El testamento de Simeón habla del espíritu de los celos y explica cómo éste se fortalece cada vez que la persona se compara con otros y se siente inferior o compite sin necesidad, creando un círculo vicioso que se autoalimenta mientras la atención está puesta fuera de uno mismo. La conciencia con la visión gnóstica es notable porque ambas tradiciones describen un
ecosistema de influencias que requiere la participación activa del sujeto, ya sea mediante la aceptación o la resistencia, para ganar terreno en la mente y convertirse en un patrón de conducta estable. Estos testamentos ofrecen además un elemento práctico de gran valor, porque cada patriarca no solo diagnostica el problema, sino que aconseja a sus hijos cómo reconocer el espíritu concreto que les tienta y cómo contrarrestarlo con la virtud opuesta. Por ejemplo, la generosidad frente a la envidia, la la humildad frente a la soberbia. Esta estrategia no busca aniquilar al adversario invisible, sino privarle de su alimento, que es su energía emocional. Que la persona invierte en dar vueltas a pensamientos dañinos una y otra vez sin tomar distancia. Porque vas a leer estos textos que hoy permiten entender que la lucha espiritual no es un acontecimiento extraordinario reservado solo para místicos, no, sino algo tan cotidiano como notar que un pensamiento de rencor está creciendo y decidir conscientemente no regalarlo con más atención. En el Pastor de Hermas, texto muy leído en las primeras comunidades cristianas y considerado casi canónico por muchos padres de la Iglesia, se expone la doctrina de dos ángeles que acompañan a cada persona durante su vida. Uno que inclina hacia la justicia, bondad y la serenidad, y otro que empuja hacia la maldad, la agitación y el desorden interior. Lo relevante de esta enseñanza no es la personificación angelical en sí misma, que puede entenderse como un recurso didáctico adaptado a la mentalidad de la época, sino la descripción detallada de cómo se distinguen las sugerencias de uno y otro en la experiencia diaria de cualquier persona atenta a su mundo interior. El ángel bueno, explica Hermas, produce paz, convicción serena y una sensación de ensanchamiento interior, mientras que el ángel malo genera agitación, confusión, urgencia y una estrecha, angustiosa, que empuja a tomar decisiones precipitadas sin claridad. Este criterio de discernimiento basado en el fruto interior de cada pensamiento se convierte, mis amores, en una regla práctica que no necesita etiquetar al origen con nombres complicados ni realizar complicados diagnósticos teológicos, sino simplemente atender al efecto que produce en la conciencia una determinada línea de pensamiento. Si una idea trae paz y claridad, aunque su contenido pueda ser exigente, viene del lugar correcto. Si trae ansiedad, confusión o prisa nerviosa, conviene desconfiar de ella, por muy razonable que parezca. Este principio atraviesa múltiples tradiciones de protección espiritual, desde el eiscasmo cristiano hasta el discernimiento ignaciano, porque capta algo esencial sobre el funcionamiento de la mente humana. La verdad se reconoce por sus frutos internos, no por su apariencia externa. No, ni tampoco por su autoridad de quien la pronuncia. El pastor de Hermes añade que los dos ángeles no luchan entre sí como fuerzas externas, sino que presentan sus sugerencias y esperan que la persona elija libremente a cuál escucha, lo cual subraya que nuevo la responsabilidad individual como centro de proceso. Evagrio Póntico, un monje del siglo III que vivió en el desierto de Egipto, llevó este discernimiento a un nivel operativo detallado al analizar en su tratado práctico los logismos o pensamientos tentadores que asaltan al monje durante tan largas horas de soledad y silencio. Aunque Evagrio no hablaba de arcontes directamente ni utilizaba el lenguaje de la gnosis, su clasificación de 8 pensamientos genéricos que luego
derivarían en los 7 pecados capitales de la tradición occidental. Ahora te pido que mapees con precisión los patrones receptivos que la gnosis atribuye a la influencia parasitaria. Los 8 pensamientos son la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la ira, la soledad. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? La pereza espiritual, la vanagloria, la soberbia. Evagrio los describe como cadenas que se eslabonan unas con otras. La gula predispone a la lujuria. La lujuria genera avaricia y así sucesivamente hasta llegar a la soberbia, que es el pensamiento más peligroso porque convence al monje de que ya ha alcanzado la santidad y por sus propias fuerzas. La aportación más valiosa del evagrio es la observación de que ningún logismo puede sostenerse sin atención que se la prestas. Del mismo modo que una planta no crece sin agua, la práctica de vigilancia interior que los padres del desierto llamaban nepsis debilita estas formaciones mentales simplemente al retirarles el combustible de la identificación y la atención prolongada. El monje aprende a observar el pensamiento tentador como quien ve pasar una nube por el cielo sin aferrarse a ella y ni siquiera dejarse arrastrar por su contenido, y ese espacio de observación no reactiva el pensamiento, sino que pierde fuerzas hasta disolverse por sí mismo. Bagrio insiste en que el combate directo contra esos pensamientos, como discutir con ellos o intentar suprimirlos a la fuerza, suele reforzarlos porque le das más atención y los conviertes en protagonistas de la escena mental, mientras que la indiferencia la priva de su poder natural y sin esfuerzo. La nepsis, descrita por los esicapstas, música y reconocida en la Filocalia, una recopilación de textos espirituales de la tradición ortodoxa oriental, contribuyen una técnica de atención continua que no combate los pensamientos de frente, sino que se sitúa en el punto de observación anterior a la lucha misma, como un centinela que vigila la puerta de la ciudad sin necesidad de salir a pelear con cada viajero que se acerca. Porque esta tradición cristiana oriental, aunque cronológicamente posterior a los textos gnósticos clásicos, opera sobre el mismo principio fundamental. La conciencia que observa sin encargarse, sin interrumpirse, el mecanismo de retroalimentación que necesitan los impulsos compulsivos para dominar la conducta y convertirlo en hábitos arraigados. El esicasmo extraña mantener la atención en el corazón, entendiendo no como el órgano físico, sino como el centro de la persona donde concluyen la mente y el cuerpo, y a repartir una oración breve, como: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, para anclar la mente y evitar que vague entre distracciones. Esta práctica, vamos a llamarla oración del corazón, funciona como un filtro. Va limpiando el flujo del pensamiento hasta que la persona es capaz de distinguir con claridad entre lo que procede de su verdadero centro y lo que son interferencias externas o automatismos heredados. La conexión funcional con la vigilancia gnóstica es tan precisa que algunos comentaristas han visto que esta práctica es una continuación no declarada de las técnicas de atención descritas en textos como el Evangelio de Tomás o el Apócrifo de Juan, aplicadas ahora en contexto de fe cristiana ortodoxa, y que las hace más asequibles para quien no se siente cómodo con el lenguaje gnóstico. Lo importante es que tanto los esicastas como los gnósticos coinciden en que lo esencial para la protección no viene de añadir algo, sino de retirar tu atención de lo falso
Y esa retirada no es una huida, sino un regreso al hogar interior, donde ninguna influencia externa puede entrar sin permiso. Recordemos el Evangelio de Tomás, que contiene varias sentencias que refuerzan esta misma línea de pensamiento. Al instalar, mantener el ojo interior vigilante, una expresión que puede sonar enigmática, pero que describe algo muy concreto, la capacidad de observarse a uno mismo, sin juzgar ni intervenir, solo mirando lo que sucede en la mente como si fuera simplemente un paisaje. La conocida frase, si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz, puede leerse como una referencia a la atención unificada, que no se dispersa entre las múltiples voces del sistema arconte, esas voces que tiran cada una hacia el lado distinto y que generan confusión y parálisis. Este elogión implica que la oscuridad no procede de la invasión exterior, sino de una fragmentación interna que permite que las influencias se alojen en las grietas de la distracción, como ratas que se cuelan por los agujeros de una casa mal mantenida. Y cuando la atención se divide en 1000 direcciones, persiguiendo notificaciones, preocupaciones, deseos y miedo, la persona se convierte en un blanco fácil para cualquier estímulo externo, porque no hay un piloto al mando, sino una tripulación amotinada que pelea por el timón. Por tanto, el cultivo de la atención unificada se convierte en un acto de defensa que no necesita invocar ninguna fuerza externa, sino simplemente recoger la propia dispersión y concentrarla en un solo punto, como quien junta los rayos del sol con una lupa hasta obtener fuego. El Evangelio de Tomás no da recetas detalladas de cómo lograr esa unificación, pero la tradición posterior, incluidos los Astasni y los padres del desierto, que desarrolló métodos prácticos para enfrentar y entrenar la atención, que cualquier persona puede adaptar su vida diaria sin necesidad de retirarse a un monasterio. Basta con dedicar unos minutos al día a observar la respiración o a repetir una frase breve que serene la mente, y poco a poco el ojo interior se va fortaleciendo como un músculo que se ejercita. Vamos a recordar la Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más extensos y completos, que son complejos, encontrados en el siglo XVII. Ofrece un ritual detallado de sellos, nombres de poder y fórmulas de paso para atravesar las regiones controladas por los arcontes después de la muerte. Pero una lectura atenta muestra que estos elementos simbólicos no funcionan de forma automática, como un billete de tren que se compra y se presenta en el torniquete. El texto insiste en que los discípulos deben comprender que el misterio detrás de cada signo, lo cual equivale a decir que la protección efectiva no radica en un símbolo mismo, sino en un estado de conciencia de su comprensión activa y que sostiene todo eso durante el tránsito. Este matiz es crucial porque desautoriza tanto al fetichismo del amuleto como el ritualismo vacío, señalado que la eficacia depende del contenido interior, que la persona asocia al texto, no de la forma exterior, por muy sagrada que se considere. Dicho de otro modo, llevar un colgante con un signo de protección sin entender lo que representa, sin haber trabajado interiormente la cualidad que ese signo simboliza, es como llevar una llave que no encaja en ninguna cerradura, porque la cerradura está dentro, no está afuera. Por eso es que tenemos que entender, mis amores, y darnos cuenta que la Pistis Sophia describe como la propia Sofía la sabiduría caída.
tuvo que recordar quién era y pronunciar su verdadero nombre para ser rescatada de las regiones inferiores. Y ese recordar no fue un acto memorial intelectual, sino una experiencia de reconocimiento profundo que transformó su ser entero. Esto significa que los nombres de poder no son palabras mágicas en un idioma secreto, sino anclas de significado que conectan a la persona con su identidad esencial, y que pronunciarlos sin esa conexión interior equivale a disparar un arma descargada. Vamos a hablar más claro, mis amores, porque todos sabemos perfectamente bien lo que hacen los arcontes con todos nosotros. Porque nosotros no nos damos cuenta y no tenemos el autoconocimiento ni la claridad mental para darnos cuenta que cuando estás pensando, cuando estás tenso, cuando estás preocupado, cuando tú tienes alguna tensión y tú sientes que estás, incluso tú mismo te vas a dar cuenta, ¿no? Tú estás preocupado por algo y tú ves en tu mente las cosas que se vienen por ahí, se van pasando una, pero tú vas a tener que decir en ese momento, esto no es mío. No lo ataques al pensamiento que tengas, no lo ataques. Tú simplemente lo miras o sientes y tú dices, no, esto no es mío. Empiezas a verlo como si fuera una película, pero no ingreses a la película. Tienes que salir de ahí, mi corazón, porque si no pones de tu parte para que todas estas cosas sucedan, tú vas a seguir siendo la comida, el alimento de los arcontes que se han instalado dentro de ti, porque cada dificultad que tú tienes, tenlo por seguro, que si tienes una puerta abierta van a ingresar en ti y se quedan ahí. Y van a obligarte a pensar de una manera que tú les das poder a ellos, porque ellos tienen la fuerza suficiente para engañarte, para convencerte, para hacerte creer que lo que tú estás haciendo está bien, y no es así. Ellos se han introducido en tu mente para hacerte que toda tu mente sea obtusa, para hacer que toda tu mente esté confundida y para que toda tu mente actúe de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces tú no vas a poder de ninguna manera soltar todo eso si no te observas. Por eso yo quiero hablarte de esto. Es, como dicen los arcontes, como afirman los textos gnósticos, es una mente que se ha serenado y ha reconocido su esencia y deja de emitir la señal que estos seres necesitan para localizar a sus víctimas, como un barco que apaga sus luces en medio de la niebla. Entonces ellos no te pueden hacer absolutamente nada. Esta comprensión, como sintonización interior, es probablemente uno de los legados más prácticos de la tradición gnóstica. Ofrece a quien busca protegerse sin depender de intermediarios. Y es necesario que tenemos todos que poner de nuestra parte para que todos podamos tener o activar de la propia identidad neumática que cada uno de nosotros es, en término que alude a un nivel más profundo del ser humano, donde reside la conexión directa con el individuo sin necesidad de mediadores. En ella, el suplicante pide ser restaurado a su naturaleza original, no ser liberado de un ataque puntual. Vamos a poner un ejemplo, como quien llama a la policía para que expante a un ladrón, lo que sugiere que la defensa más completa es la que elimina la afinidad interior, porque tú no les debes dar poder ni escuchar a esa amenaza. Porque si tú vas a tener miedo a esas entidades, ellos están dentro de ti y no tienen cuerpo. Y hacen, ordenan, sin que tú lo comprendas. Simplemente tú estás cometiendo el error de hacer lo que se te sugiere en la mente y luego quieres salir de ahí cuando ya estás bien metido en ese meollo donde ya no puedes escapar porque es algo pegoso, vamos a poner. Es como si tú hubieras caído en un lugar donde hay una melaza y quieres salir de ahí y no puedes. No. Por eso, antes de que caigas en la melaza,
tú tienes que darte cuenta las cosas que quieren que tú entiendas y soltar todo eso. Porque esta es la razón. Porque muchos textos gnósticos insisten en que la gnosis misma es la salvación, sin necesidad de apocalipsis exteriores ni de intervenciones espectaculares que también en el curso de la historia, la restauración de la naturaleza original no implica convertirte en un ser distinto, sino en recordar que ya se era antes de que las capas de condicionamiento social, familiar y cultural se depositaran sobre nuestra conciencia con sedimentos en un río. Por eso es que necesitamos tener una práctica especial, porque si tú solito te tiras al mar sin saber nadar, ya es tu decisión. Tú tienes que agarrarte de tus conocimientos, de tus valores, de tus principios y pensar, no, yo no soy eso. Y empezar a ver eso como una película, porque a veces la misma mente te lleva a hacer ciertas cosas que tú ni cuenta te das de lo que estás haciendo. ¿Y quién te está manejando? Ellos, los arcontes. ¿Y quién te está dominando? Ellos, los arcontes. Y tú estás sirviendo de alimento para ellos todos los días. Eso es fuerte, mi corazón. Así es que ha llegado el momento de que nosotros no les demos comida a ellos, no seamos el alimento de ellos, no nos dejemos dominar por las pasiones que no son gobernadas, porque los arcontes no se van a detener. Si tú les permites entrar, el cuerpo pide pan, le das pan. El cuerpo que pide gaseosa, le das gaseosa. El cuerpo pide sexo, le das sexo. El cuerpo pide cosas más fuertes y se las das. Entonces, tú no eres esa persona. Es tu cuerpo el que está ordenando a tu conciencia de luz. Y tú no lo vas a permitir. Ahora que tú ya sabes que tienes tu conciencia de luz, tú tienes que manejar desde tu conciencia de luz y permitir que se cierre esa puerta de los arcontes para que no ingresen en tu mente, porque no les das el permiso para hacerlo. Ahora tú ya sabes que tu conciencia de luz es poderosa. Y desde tu conciencia de luz puedes hacer decretos maravillosos. Y puedes conseguir muchísimas cosas. Entonces yo necesito que cierres la puerta de la ignorancia humana, porque yo quiero que estos funcionarios se extralimiten en sus funciones. Esos señores que vienen ya no van a poder ingresar, porque ya no le vas a permitir. Tú te vas a dar la orden desde tu conciencia superior para que esos señores no vengan a perturbarte, no vengan a fastidiarte. Y poco a poco vas a ir dominándolos un día más, hasta que un día lo vas a lograr. Por eso no necesito que tú vivas de miedo, que vivas asustado, que vivas temeroso, que vivas pensando en las cosas. No, lo que va a suceder tiene que suceder. Que hay cosas fuertes que van a pasar en la tierra, sí. Y que hay cosas que de verdad no podemos hacer nada por evitarlas, porque nuestro dador de vida en cualquier momento ya estamos en el juicio final. Entonces tenemos que tratar de hacer las cosas bien, y de los primeros que tenemos que librarnos son de los arcontes, mis amores. No necesitamos estar confundidos para ellos, ni preocupados, ni tensos, ni asustados, ni temerosos. Y si tú sientes deseos de cosas que no son normales, no, yo no soy eso. Eso no es para mí. Y no le pelees, no le discutas, simplemente sigue de frente y continúa tu vida como siempre lo sabes hacer, pero no dejándote llevar por esas ideas absurdas que se han metido dentro de tu cabeza, mi corazón. De verdad, para mí ha sido un placer estar ahora con todos ustedes. Y espero que tomen reflexión de lo que significa la palabra arcontes y que soltemos todo eso para que todos podamos ser felices. Ha sido un placer para mí, mis amores, estar ahora con ustedes. Besitos, ustedes saben que los amo. Chao, hasta prontito.